Vamos a ver ahora los inductores. Ya vieron unos videos de cómo funcionan, características de los inductores. Ahora vamos a centrarnos en la relación voltaje-corriente. Observen que en las ecuaciones vamos a tener que el voltaje en un inductor va a ser igual a la autoinductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. En el caso de la corriente vamos a tener un comportamiento similar al voltaje del capacitor, nada más que ahora en la corriente va a ser igual a un tramo de menos infinito a t sub 0 más un tramo de t sub 0 a t, donde el tramo de menos infinito a t sub 0 le vamos a llamar valores iniciales. El inductor cuando esté descargado, este valor inicial va a ser 0, y si está cargado pues tenemos que tener un valor inicial específico aquí de corriente. Eso sumado a un valor que esté dado por la función de la corriente en esta integral de t sub 0 a t. En el caso de la energía va a ser similar a la del capacitor, nada más que ahora va a ser un medio de L por I al cuadrado y no B al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a observar que el inductor cuando esté cargado va a comportarse como un corto circuito una vez que ya esté cargado. Cuando él está descargado se comporta como un circuito abierto. Una de las propiedades del inductor es su oposición al cambio de la corriente que fluye por él. A diferencia del voltaje, que el voltaje se opone al cambio de potencial entre sus terminales, el inductor se opone al cambio de la corriente que fluye a través de este. Observemos esta parte de acá. Una gráfica válida para la corriente sería la A, porque la B de la corriente en un inductor no puede pasar de un estado alto a un estado bajo de forma abrupta, tiene que ser de forma parcial, de forma gradual. Entonces vamos a ver cómo funciona un inductor, cómo funciona un inductor parecido a cómo analizamos el capacitor. Vamos a suponer que tenemos una función forzante, donde esta función forzante está obligando a cargar al inductor. Cuando el inductor está totalmente descargado y L vale 0, porque es un circuito abierto, o tiempo 0 y L es igual 0. A medida que se va cargando y L que está en azul va a ser mi corriente que va a irse cargando en el tiempo. Y observen la corriente IR en la resistencia. La corriente IR, inmediatamente que yo encienda esto, el voltaje en 1 kilo ohmio va a ser IR por 1 kilo. Y la corriente va a tener un valor inmediato de 12 voltios entre 2K, porque como esto es circuito abierto, esto es un serie, y 12 voltios entre 2K me va a dar los 6 miliamperios. 6 miliamperios por 1K voy a tener aquí inmediatamente 6 miliamperios y voy a tener un voltaje en el inductor de 6 voltios. Porque el voltaje en la bobina va a estar forzado por el paralelo en esa resistencia. Entonces inmediatamente yo tengo al iniciar un voltaje de 6 voltios en la bobina, aunque el circuito está abierto acá, tengo un voltaje entre sus terminales, la corriente IR es de 6 miliamperios inmediatamente y comienza a descargarse, comienza la corriente IR a disminuir a medida que IL comienza a aumentar, de tal forma que cuando ya está cargado totalmente este inductor, ya esto se comporta como un cortocircuito. Y al ser un corto acá, ya 1 kilo no está haciendo nada. Por lo tanto, ahora la corriente IL va a ser 12 entre 1 kilo ohmio. Y eso me va a dar 12 miliamperios. Va a tener 12 miliamperios aquí ya cargado. En el caso del voltaje, el inductor va a ir cayendo a medida que se va cargando el circuito. Cuando ya esto es un cortocircuito, el voltaje debe tender a 0. Ok, entonces observen cómo el inductor pasa de 0 a un estado de 12 miliamperios en un proceso gradual, porque él se opone al cambio brusco de corriente. Él tiene que ir de 0 a 12 miliamperios, pero de forma gradual en un tiempo específico. ¿Ok? Ahora vamos a eliminar la función forzante. Al eliminar la función forzante, observemos que vamos a pasar de 12 miliamperios que teníamos, va la corriente en el inductor, va a irse disminuyendo, va a irse entregando a esta resistencia. Pero observen cómo la polaridad
de la bobina, el voltaje en la bobina va a cambiar su polaridad. Observen cómo cambia la polaridad de la bobina y ahora tengo un voltaje negativo, o sea que voy a tener un voltaje invertido acá en las terminales de la bobina. Por ende, voy a tener acá un cambio brusco en IR, ¿verdad? Va a cambiar de dirección IR y va a ser prácticamente IR, va a ir bajando. Observen que acá únicamente estoy denotando IL e IR. Hay una corriente también que va a fluir por el otro extremo, pero ahorita por cuestión de análisis solo estoy analizando IR, que está acá. Y aquí la corriente IL se va a dividir y una parte va a ir para IR y esa parte de IR va a cambiar de forma abrupta. Ahora la bobina en este punto de acá se estaba cargando, estaba funcionando como un elemento pasivo. Ese elemento pasivo, como la corriente viene en esta dirección, tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Está absorbiendo potencia, por lo tanto una corriente positiva debe entrar por más y debe salir por menos. Ahora, como cambio a este elemento, ahora está entregando energía, este elemento está funcionando como un elemento activo, la corriente IL no cambia de polaridad, sino que mantiene su sentido y el que cambia de sentido es ahora el voltaje. Observen que ahora la corriente entra por menos y sale por más como un elemento que entrega potencia y R cambia de dirección inmediatamente acá. Entonces hay que tener en cuenta cómo funciona un inductor. Esta es una de las formas que un inductor funciona y trabaja y cómo se opone él al cambio de estado, de un estado alto a un estado bajo. Miren que aquí tengo 12 mili y el inductor va a ir entregando su energía de forma gradual. Un cambio de corriente brusco no puede existir, pero sí pueden haber cambios bruscos de voltaje, ¿verdad? En el inductor. Perfecto, entonces en esta gráfica observemos cómo al haber un cambio brusco de voltaje, no tengo cambios bruscos de corriente, sí puedo tener una potencia negativa inmediatamente, porque voy a entregar potencia y la energía que se va entregando de forma similar a la corriente, porque no hay energía negativa, entonces puedo entregar la energía de forma gradual al igual que la corriente. Perfecto. Ahora me interesa cómo vamos a hacer para hacer cálculos, cálculos de inductores, de la energía en los inductores. Por ejemplo, tenemos este caso de este circuito donde los inductores que están acá queremos calcular su energía y los capacitores aquí queremos calcular su energía. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a sustituir, vamos a indicar que la inductancia va a estar cargada, por lo tanto es un cortocircuito y el capacitor va a estar cargado, por lo tanto es un circuito abierto. Vamos a pasar al análisis, nos vamos a ir acá en este circuito de acá y observemos que, voy a quitar esto de acá rápidamente, observemos cómo el análisis que estábamos haciendo, donde vamos a tener la corriente representada por este cable que está acá, que es el inductor ya cargado, y aquí el capacitor. Ok, lo primero que vamos a hacer es, para ver cómo hallamos el voltaje en B sub 1 va a ser igual, si hacemos un análisis nodal rápidamente y aterrizo aquí, voy a tener que este voltaje entre estas dos terminales va a ser el mismo voltaje en este punto. Entonces si hay este voltaje en este punto, hay el voltaje del capacitor 1, que es el mismo voltaje en este punto, que es VA. ¿Ok? Igual el capacitor 2, el voltaje en este punto es igual a voltaje B en el capacitor 2. Entonces si hay el voltaje en este punto, el voltaje del capacitor 2. Entonces hacemos todo nuestro proceso, ya sabemos que voltaje en B es 9 voltios. Luego vamos a tener que siendo un LCK en BA, y L1 más 3 amperios es igual a IL2. Sustituyendo los valores de cada uno de esos, vamos a tener que BA nos va a dar 81/5.
Quiere decir que VA igual al voltaje del capacitor 1 y eso nos va a dar 6.2 voltios. Si ahora sustituimos que IL2 va a ser igual a VA entre 9K, porque este IL2 va a pasar por 3 y por 6, y el voltaje VA va a caer en la suma de esta serie, entonces voy a tener 1.8 amperios, por lo tanto el voltaje del capacitor 2 va a ser el voltaje que cae en 6 ohmios. Entonces voy a tener 1.8 por 6, 10.8 voltios. Por lo tanto, IL1 vamos a despejarlo del LSK para encontrar IL1. IL1 es prácticamente IL2 menos 3 amperios y eso me va a dar 1 menos 1.2 amperios. Y ya tenemos los 4 elementos para poder encontrar la energía en cada uno de ellos. Ok, aplicando las ecuaciones vamos a tener que cada una de las ecuaciones de ellos vamos a tener que la energía en L1 me va a dar un medio de 2 miliamperios por IL1 al cuadrado y eso me va a dar 1.44 milijoule y el capacitor 1 va a ser un medio de 20 microfaradios por su voltaje al cuadrado y eso me va a dar 2.62 milijoule. Perfecto, ya tenemos entonces cómo calcular energía en condiciones de CD, ¿verdad? Para los capacitores y los inductores. Ahora manos a la obra ustedes con los ejercicios que van a estar planteados. Continuemos.